Abrimos nuestra mesa de debate hoy con José Félix Collazos, con Paloma Zorrilla y Jesús Hernández Aristo, a los que saludamos. José Félix, ¿qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por acompañarnos. Amaya. Buenas tardes. Paloma, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas bien, tardes. Encantada de estar con vosotros. Bueno, claro después de este puente, ¿verdad? Retomamos, bueno, pues con fuerza, ¿no? Volvemos. La semana. Jesús Hernández, ¿qué tal, Jesús? Hola, aquí ¿Cómo estoy de nuevo, encantado de estar con Bienvenido, vosotras. gracias por acompañarnos. Bueno, hoy acercamos a nuestra tertulia un tema, desde luego, que tiene muchas aristas y creo que merece la pena debatir acerca de él. Sabemos de la muerte de una mujer de 43 años en una situación de crisis económica importante y social en la que vivimos. Se ha achacado su muerte, su suicidio realmente a las circunstancias concretas de desahucio, de pérdida de sus bienes, ¿no? También se sabe que bueno, había tenido depresiones y que tenía problemas en su vida. Informar o no acerca de los suicidios, este es uno de los temas que queremos abordar en nuestra mesa de análisis. José Félix, ¿cómo vemos esta situación, ¿no? Hoy el Parlamento de forma unánime ha mostrado su apoyo a la familia, a los amigos. ¿Cómo ves? ¿Se debe informar realmente de la muerte por suicidio? No lo sé, Amaya, eso es una cuestión difícil de responder, dado que los expertos dicen que han decidido que es mejor no informar, en el sentido de que tiene un cierto efecto contagio, ¿no? A mí esta muerte, una muerte más, produce muchísima tristeza, y eso que algunas quedan ocultas, sobre todo porque, como estaba comentando antes de entrar con Jesús, que sea a través de un desahucio de los bancos a los cuales, es decir, nuestros gobiernos los han rescatado bajo la premisa de que necesitamos rescatar los bancos para que la sociedad funcione y para que los ciudadanos efectivamente puedan acudir a crédito y que forman parte del sistema para que luego ellos a su vez pues no consigan evitar estas situaciones, pues resulta muy doloroso, ¿no? También el representante de la plataforma de la PH explicaba además que estos procesos son muy lentos de sufrimiento. Esta mujer ya vivía en la pobreza energética, no tenía calefacción. Sabemos que viene de una empresa además que se está deslocalizando en Navarra, una empresa además que se va a pesar de que tiene beneficios, es decir, es un cúmulo de desaciertos que llevan a una persona que ya tiene que estar enferma, por supuesto, nadie se suicida en 48 horas, bueno, quizás sí por un impacto emocional muy fuerte, que una mujer estaba deprimida, pero claro, está deprimida no por nada, sino por la situación de crisis y una serie de crueles que la han llevado ahí. Yo le pediría al Parlamento, efectivamente, además, aparte que está bien, que todos, y la unanimidad de todos, pero que además que intenten pedirle al Gobierno de España del PP, por favor, que quite el recurso sobre la ley que nos hemos dado foral, precisamente para evitar los desahucios, muy parecida a la andaluza, y que impulsó Izquierda Unida, que fue aprobada. También les diría, por favor, que les exijan que quitar del Constitucional ese recurso para que podamos, por lo menos aquí, aunque sea, podamos evitar estas situaciones. ¿Se debe ligar un suicidio a una situación de crisis económica, a un desahucio, llamar a una empresa que es en la que trabajaba esta persona asesina, o llamar a una entidad bancaria asesina, como se está comentando en algunos foros? ¿Qué importancia tienen estas palabras y la forma de abordar una muerte de estas características? Bueno, la verdad es que cuando alguna persona toma una decisión tan terrible, que es como la de acabar con su vida, que es la decisión peor que puedes tomar, bueno, o la más extrema, la más radical, no hay un solo factor. Es evidente que hay muchísimos factores, pero claro, perder tu empleo, es decir, tu fuente de ingresos y tu casa, yo creo que es ya, pues bueno, no es la gota que colma el vaso, sino que es la mucha agua que colma el vaso. Es decir, es casi lo peor que te puede pasar. Y claro que si estás bien te cuesta muchísimo, pero si encima ya estás tienes una situación difícil y te encuentras un poco débil, es lo peor que te puede pasar, sin ninguna duda. Yo creo que es verdad que las instituciones, bueno, pues tienen que tomar algunas medidas, pero la medida fundamental es crear empleo. Si la gente tiene empleo, sale adelante. Pues renegocias o no renegocias, o te compras algo que vale más, o lo vendes, o compras algo que vale menos, o te puedes adaptar de una manera o de otra. El problema es no tener ingresos. Yo creo que el gran drama, el enorme drama es el empleo. Por eso digo que los políticos lo que tienen que poner todos los esfuerzos es en crear empleo. Por eso cuando a los bancos se les critica, y a veces con mucha razón, porque toman medidas pues, drásticas, sin sentido incluso para ellos desde el punto de vista económico del banco, de no facilitar, que se pague de una forma más cómoda, pero es que los bancos los necesitamos. Necesitamos que den crédito para que se puedan crear pequeñas empresas, que son las que al final crean empleo. Necesitamos tener una cierta seguridad económica, no pensar que mañana mis pocos ahorros van a desaparecer del banco porque ese banco pues, va a la quiebra y ya no puedo cobrar nada. Es que algo que ese corralito que decimos, ¿no? Es decir, cuando se ha protegido a los bancos es porque si no el sistema cae absolutamente, pero también es verdad que
el banco hay que exigirle que tome unas medidas que sean más o menos razonables. Es decir, no puedes a una persona, mecanismos de control sobre las porque deba entidades, unas claro. pocas mensualidades, exigirle el pago completo de la deuda. Oiga, si no puede pagar 6 meses, ¿cómo va a pagar el resto del préstamo completo? Es imposible. Entonces hay medidas que sí que hay que tomar. Pero digo que la intervención a los bancos es que no quedaba otra posibilidad, si no queríamos el crack absoluto de la economía, que ayudar a los bancos, aunque no nos guste. Pero es que si no ayudamos a los bancos, el pensionista que tiene sus pocos ahorros ahí desaparecen. Los empresarios no tienen liquidez, es decir, nos afectaría a todos de una forma que supondría nuestra quiebra más absoluta, pero claro, al banco tampoco hay que darle un cheque en blanco. ¿Cómo te acercas a esta postura, Jesús? Bueno, Sobre en todo primer también lugar, sí. si informar o no, ¿no? Nos interesa también conocer esta opinión acerca de la muerte a través de esta situación, ¿no? Yo quería hacer precisamente una reflexión en torno a esa pregunta, y es que yo creo que hay que diferenciar un poquito las muertes o las situaciones, digamos, extremas. Una persona que se le ha muerto un familiar, o alguien que quiere mucho, o porque le ha caído la lotería o no le ha caído, se puede suicidar, es una cuestión privada, en fin, íntima, y por tanto no es un fenómeno para poderlo trasladar a la opinión pública. El caso que nos ocupa, al igual que otros casos, son síntomas de una sociedad que le pasa algo. Y entonces sí que nos interesa saber. Yo sé hace muchos años que se venían, y creo que no es el único caso, que se venían en Francia ocultando los datos de los maestros que se suicidaban. Claro, esos datos nos interesa saberlos. Lo mismo lo que está ocurriendo no solamente en la forma extrema, sino en otras muchas formas extremas y además con gran alabanza socialmente hablando, que son los comedores sociales y cosas similares. Tenemos una situación de excepcionalidad. Y aun coincidiendo un poco con lo que decía Blanca, en que los bancos hay que rescatarlos, naturalmente que sí, pero en favor de todos, no solamente en favor de los bancos y de los que han ahorrado o hemos ahorrado, sino en favor de todos. Y en este caso concreto que nos ocupa, los legisladores deberían de ser un poquito más atentos a las necesidades y, por tanto, crear unas leyes que dices que están... aprobada por el Parlamento Foral, se ese aprobó tipo una ley antidesahucios. esas son las medidas que esperamos de los parlamentarios, de los políticos, no tanto, aunque está bien, que den el pésame y esas cosas. Por cierto, también me gustaría unirme a tantos pésames, pero reflexionar sobre en torno a qué está ocurriendo en nuestra sociedad, que está pasando esto. Y si es un síntoma de un mal social, somos todos los que estamos afectados por un lado y responsables por otro. Sí, enseguida escucharemos a reflexión. los representantes parlamentarios y también a la plataforma antidesahucios, pero antes seguimos, José Félix. No, que lo que comentabais no sé, las cifras quizá se puedan dar o no, lo que evidentemente intentan, y hay un código explícito de no dar publicidad a los suicidios, es decir, de no informarlos al día siguiente en prensa, no informar como en sucesos. Es difícil dar las consecuencias efectivamente que llevan a una persona a suicidarse y difícil estudiar la incidencia de las crisis y cosas sobre los suicidios reales, pero sí que estudia, y hay un estudio italiano muy interesante sobre la suicidabilidad que se acaba de presentar, y la suicidabilidad, que son las ideas de suicidio, los pensamientos de suicidio, valorar el suicidio, lo consigas o no, aumenta muchísimo en aquellas zonas, sobre todo en Italia donde han bajado las prestaciones sociales, y cambiaba notablemente entre las zonas de Italia según el poder adquisitivo, la renta per cápita de los ciudadanos, y eso sí que estaba claro que las situaciones de crisis aumentan. De acuerdo, pero es que no tenemos que... A ver, las situaciones... Pero esto es un dato, Paloma. Sin duda, pero a ver, los servicios sociales tenemos que tenerlos, sin ninguna duda, pero es que hay que eliminarlos. Hay que no eliminarlos por eliminarlos, sino intentar que sean lo más excepcional posible, que no sean necesarios. Cuando vivimos una situación de justicia, Paloma, pero tenemos un sistema que produce muchísimas brechas. Y en momentos malos, claro que hay que estar con todos, sin ninguna duda, hay que evitarlos como sea, pero tenemos que pensar que eso es algo excepcional, como decíamos, que los comedores desaparezcan mañana, pero no porque desaparezcan, sino porque no sean necesarios. Eso es. Hay que la gente tenga empleo, es que no podemos vivir de la subvención, de la ayuda, es que nadie, a ver, es que no te hace libre, te hace dependiente. Lo que las personas necesitan para ser más o menos felices
o tender a ser más o menos felices, es tener tu propia independencia económica, tus propios ingresos, y tú decides cómo gastas, cómo no Pero gastas. eso es un mundo ideal, Paloma. No, pero hay que tender a crear empleo. Un grado de bienestar. ¿No? Vamos a escuchar, si os parece, las palabras del representante de la plataforma antidesahucios. Le escuchamos y enseguida también vemos esa declaración unánime del Parlamento de Navarra. Su ansia era trabajar, eso es lo que nos iba transmitiendo. El paro la estaba hundiendo, la estaba matando, la propia crisis, cómo estaba viviendo también, sufriendo la pobreza energética, nos lo transmitía, no encendía la calefacción en su casa. Como muchísimas personas, cuando se les acaba el paro, acuden a las plataformas para buscar un apoyo. Aprobado por unanimidad, el Parlamento de Navarra muestra su apoyo y solidaridad a la familia y amigos de la vecina de Ansoain, Miren Peña, que se suicidó el pasado sábado al no poder hacer frente a su hipoteca. Además, en esta declaración institucional presentada por Bildu, Aralar e Izquierda Esquerra, la Mesa y Junta de Portavoces expresa su convicción de que la muerte de Miren es consecuencia de un sistema económico injusto y de un marco legal que la ha abandonado a una situación de radical desamparo. Junto con otros muchos casos, lo que pone en evidencia es un escenario de una crisis económica que se está cebando en personas trabajadoras. No se hace todo lo que se debe hacer para impedir esas situaciones. La inacción de las instituciones públicas, conjuntamente con las actuaciones, en muchos casos despiadadas, de las entidades bancarias, pues llevan a situaciones extremas a muchas personas. Se puede minimizar el tiempo que pueden tener las personas desahuciadas para buscar otros problemas, que es una de las causas que, al parecer, originaron la decisión de Miren Peña, según han confirmado sus allegados. Yo creo que ya va siendo hora que estas políticas de austericidio que se están aplicando en Europa y en España, aplicadas por la derecha, bueno, pues ya se frenen. Quedarnos en el drama humano que se ha producido, ¿no? Lamentarlo y desarrollar la máxima sensibilidad mirando hacia el futuro, hacia este tipo de cuestiones. Hemos votado a favor de la solidaridad. El Parlamento denuncia la actitud de las entidades financieras que posibilitan, dice, la práctica de los desahucios y manifiesta su voluntad de que el Gobierno de Navarra adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna a todas las personas. Bueno, pues ahí tenemos esa reacción del Parlamento de Navarra por primera vez ante una situación así, ¿no? Y de estas características. Sin duda, bueno... Estamos en año electoral también, ¿eh? Y también aquí hay mucho interés político y, hay que dejar las cosas claras. Lo que pasa, Paloma, claro que hay interés político. Yo no dudo, además, de los sentimientos de todos los representantes de los partidos, que todos han tenido unanimidad. Pero precisamente habría que ver todos los que han firmado qué han hecho a lo largo de la legislatura para evitar estas situaciones. Y aquí, por ejemplo, el PP o UPN, por poner un ejemplo, han firmado unánimemente esto, pero no aprobaron la famosa ley. No, pero a ver, ¿sabes solución? Yo tengo mis dudas que esa solución, es decir, una moratoria, pues bueno, puede venir bien en un momento, pero no soluciona el problema. El problema es crear empleo. Y Bildu no puede decir aquí nada. Bildu en Guipúzcoa tenía la provincia con menos desempleo de España, tenía un 9% en Guipúzcoa de desempleo cuando entró Bildu, hoy tiene un 14%. A quien ha tenido una gestión tan nefasta con el desempleo, tan nefasta, no puede decir absolutamente nada. Lo que la gente necesita es empleo para poder pagar su casa y para poder vivir. Y esto son, de verdad, esto es hacer política en año electoral. Paloma, es que tenemos 5 millones de personas sin un empleo en el Estado, Paloma. Pues hay que crear empleo. Yo no quiero hablar de otra comunidad, yo quiero hablar de esta y quiero decirte que aquí los representantes de Bildu, junto con otros representantes... No, aquí no gobiernan, pero donde gobiernan, crean paro, crean miseria y crean esas situaciones. Que no es un Así que problema hoy de Bildu, ya pueden callarse. Paloma, no es un problema de Bildu, es toda la oposición, salvo sin los votos de UPN y PP, aprobaron una ley que defendía los desahucios y que era una ley... No defiende los desahucios. O sea, es decir, que evitaba, como efectivamente, al modelo de la ley anuncia... una moratoria. Bueno, no resuelve. Pero es que para una persona el tiempo, efectivamente, igual que la ley de buenas prácticas, darle el tiempo es darle vida a una persona. Cuando hay vida hay esperanza, Paloma. Y esto aquí, de partidos que incluso lo han recurrido, como el PP, que lo ha recurrido al Tribunal Constitucional. ¿A quién quería defender? ¿A las instituciones o a los ciudadanos cuando recurre una ley? Pero es que esa ley
Pero yo te pregunto, José ¿por qué ha Félix, recurrido esa ley? Porque esa ley no sirve para nada. Es una Que, ley bueno, para sacar el titular en el periódico y decir ayudamos. Paloma, Cuando no ayuda de verdad. Más no pasar a un ayuda. titular es apoyar la resolución de la hoy. ley, Esto sí que es la ley de buenas prácticas es si el banco quiere. Oiga, si el banco horrible, quiere, no. por supuesto. Pero hay Además, recursos, ¿no? efectivamente, Hay terrible. recursos. Sí, Hay es recursos en interesante Navarra, por la- ejemplo, ante una la situación dis- así, sí, ¿no? Tenemos sí. en cuenta, por ejemplo, el centro o centros de salud mental, el teléfono de la esperanza, teléfonos en los que Ya, pero es que la podemos esperanza recibir un es alivio, ¿no? encontrar ante una empleo y situación de poder pagar. desamparo. Hay recursos para las personas también de que están muy carácter personal y necesitadas. social, y hay mucho voluntariado, y en fin, hay una red, digamos, social importante en Navarra. De eso podemos estar orgullosos, que llega hasta donde llega también, porque no puede llegar a todos. Lo que me parece interesante es la discusión de los dos compañeros aquí, porque toman posiciones ya de partido, y eso me parece interesante. De partido pues, no, puede ser ideológica. Sí, pero de bueno, partido, ideológica. por mi parte no, No, pero Muy vamos, contrastadas, en definitiva, ¿no? No, pero es interesante. Yo creo que no debemos tener tampoco ningún reparo en tener posiciones encontradas. Sin Y duda. aquí me gusta discutirlas. Es que aquí sí, está muy bien sin que se duda. discutan aquí, porque es también una parte de la discusión que vivimos sociedad. fuera. Por tanto, en principio me parece muy saludable vuestra discusión. Luego, pero si miramos un poquito las cosas, ahí puede haber posiciones muy distintas y todos creen que tienen razón. Yo recuerdo en los años 90 que teníamos aquí el 23% de paro. Y el paro de los jóvenes no es un fenómeno nuevo, sino que es muy antiguo y lo hemos venido señalando durante muchos años. Hemos llegado a tener el 43, 44 y el 45% de paro joven. Ahora tenemos más del 50%, pero bueno, en cualquier caso, son problemas ya muy viejos. Y yo recuerdo en los años 90 haber leído libros que hablaban de la sociedad sin trabajo. Por tanto, tenemos que empezar, y de hecho los jóvenes ya lo hacen, a relativizar el tema del trabajo. Ahora, eso no puede significar que una sociedad rica deje morir a la gente que no tiene trabajo o las ponga en unas situaciones de mínimos de supervivencia. Jesús, que no lo pero pueda. lo que no podemos pensar es, sí. van a venir a mi casa a buscar empleo, me van a dar una ayuda, hay que hacer algo. Hacer algo es crear autoempleo. Muchísimos jóvenes hace muchos años que han creado y hemos creado nuestro autoempleo, muchos se marchan fuera, que no hay que pensarlo como un drama, sino que voy a eres aprender. autónoma. ¿Cómo es? Yo he creado autoempleo. Yo soy autónomo. ¿Cómo es ser autónomo en este país? ¿Es fácil? No, y el autónomo nunca, pero por ningún gobierno, al menos Pues desde la digo que democracia no que yo son recuerdo, problemas. ningún gobierno ha facilidades, protegido al autónomo, ningún gobierno ha protegido al autónomo. Bueno, hablando precisamente de diferentes posturas políticas o gobiernos, recuerdo las palabras de Mariano Rajoy en un congreso reciente con autónomos, hablando también de la capitalización del paro en favor de los autónomos, de los empresarios. Bueno, pues diferentes ideas que ha planteado Mariano Rajoy. Esto me lleva también a hablar de Andalucía, de la situación de paro que vive esta comunidad y del triunfo, ¿no?, del Partido Socialista en este caso, este fin de semana, con el triunfo de Susana Díaz, que plantea un gobierno en solitario. Nos fijamos también en las imágenes de este fin de semana, en ese triunfo y en las valoraciones de los diferentes partidos, ¿no? Bueno, ¿esperado triunfo, José Félix? Yo creo que sí, por eso ella hizo la apuesta de adelantarlo. Ahora, ella yo creo que además con la campaña que ha hecho tan personalista y la madre ella se pensaba que iba a tener mayoría absoluta. Pues es que es un gran éxito, porque es un gran éxito. Es un gran éxito porque de ser la segunda lista más votada, pasar a ser la primera, la ganadora, y a tu directo competidor la tercera parte. O sea, ¿Y lo en qué deja. momento? ¿Y en qué momento? A ver, en un momento en que los CERES es un escándalo mayúsculo de corrupción, mayúsculo. Sí. El paro en Andalucía tiene unos niveles estratosféricos y sin embargo los andaluces ni han castigado los CERES, no los han castigado en absoluto porque ha tenido 47, tenía 47, tiene. Ella ha perdido porcentualmente de voto 3 puntos porcentuales y los mismos en ni la han misma castigado el paro. A mí representación. eso me parece muy preocupante, muy preocupante. Una sociedad que tiene tantísimo paro y no quiere cambiar. Entonces, lo que empiezo a pensar es que hay mucha economía sumergida. Esa es la gran cuestión de Andalucía. No, pero fundamentalmente, es decir, Andalucía con un 30% de paro y quiere seguir viviendo igual. Entonces, no sigue votando mal, al Partido pasa. Socialista con el derrumbe del Partido Popular, por otra parte, ¿no? Sin duda. Pero a mí me sorprende. Sí, Perdón, Jesús, No, adelante. es igual, No, adelante. es igual, no tengo por qué hablar, pero en cualquier caso, ya que me habéis traído, de Andalucía a mí me preocupa una cosa, y es que quizás sea la mentalidad que se ha creado ahí de subvenciones, de apoyos, de lo público, de no sé qué, y han tenido dinero
y dinero, gran parte, no sé ahora los porcentajes exactos, traídos de Europa, para regenerar una zona que, por cierto, de pobre nada, porque cuando yo estoy en Andalucía y veo ese país, esas ciudades, esos ríos, esos las carreteras, autovías, autopistas, autovías maravillosas. El AVE llega a todas las ciudades. Bosques, en fin, el mar, que es todo un recurso. Yo no sé cómo no han podido generar mucho más trabajo y entonces aquí me viene la gran reflexión, que así, triunfo, pues quizá dentro de 15 años, cuando veamos que la propia comunidad se ha regenerado y no pero crea... 30 años, por eso digo más de 30. pero no espero yo que la regenere el PSOE. No, resultados, no por creo. otra parte, extrapolables pero por a otro otros lado, comicios. pero claro, por otro lado, la población no le castiga. ¿No le castiga? Por tanto, pues, ¿qué nos queda decir? Pues reflexionar qué mentalidades vamos creando y a ver si podemos introducir elementos de reflexión en las comunidades y no tanto tú sí o yo más que tú o tú más que yo. No, pero yo estoy absolutamente de acuerdo, porque a mí lo que me extraña es que con ese porcentaje de paro sigan votándole al PSOE. No digo que le voten al PP, ¿no? Pero sigues votándole al mismo, al que te queda un 30% de paro y un paro juvenil de casi el 70%. Efectivamente, Hombre, esa es la gran reflexión. ¿Por qué la sociedad andaluza va a interpretar bien, efectivamente, los escados de las cosas, cuando los primeros que no interpretan bien los resultados son los partidos políticos? Yo ayer veía las intervenciones, me echaban las manos a la cabeza. Eran vergonzosas. Y entonces, además, también, como ahora el análisis que ha hecho, por ejemplo, el PP, de que, claro, gobernar desgasta. Y dices, pues mira, estos del Partido Socialista llevan 30 años con ERES y no les desgasta nada. Es decir, las lecturas, por ejemplo, el Casado, el Pablo Casado, pues terrible, dice, no, pero por lo menos se demuestra que no se cae, que no se desmorona el bipartidismo. O sea, efectivamente, menos mal, porque el PSOE ha mantenido, porque tú te has quedado en la tercera parte. No creo que él sea el más indicado para decirlo, Pablo Casado. A ver, a mí las lecturas de los políticos ya no me creo la de ninguno, porque todos van, bueno, pues a defender lo suyo y a defender su puestito. Y yo pienso que anoche tenía que haber, con esa debacle absoluta ¿Cero de autocrítica? de Moreno Bonilla, tenía que haber dimitido, vamos, al minuto 1, y no tardó a las 11 de la noche para decir, yo voy a seguir aquí, claro, porque a ver a dónde te vas, guapo. Pero él sigue ahí. Pero lo que pienso es que la ciudad, a mí lo que digan los políticos, os prometo que me da igual, pero lo que me molesta es el ciudadano que puede hacer algo y no hace nada. Es decir, votó al mismo durante 30 años. Lo hemos visto cosas similares en Valencia. Bueno, con menos paro, Con menos paro, con mucha corrupción. Pero con mucha corrupción, Sí, vale. Con una alcaldesa que va a ser elegida. Y tiene imputados hace 2 días. Y aparece borracha los trajes empezaban ante un micrófono el día que comienzan las fiestas. O hablaba un idioma que no conocía, no sé. Sí, las dos cosas, porque he estado en Valencia yo precisamente estos días y efectivamente me han confirmado la impresión que yo tenía. Es decir, este tipo de políticos, si no les castigamos los ciudadanos, ¿quién les va a castigar? Y no hay castigo, no hay gran castigo. Por tanto, o no somos tan revolucionarios como algunos partidos de nuevo cuño quieren señalar, o todavía hace falta un tiempo de maduración cívica, y lo cual no se consigue por casualidad, sino por mucha discusión y mucha reflexión de este tipo u otras. Yo creo que hay un cierto nivel de corrupción que se tolera y que no pasa nada, que hemos llegado a ese nivel de tolerancia. Pues bueno, hay economía sumergida y como yo no declaro, pues tampoco me importa que mi presidente haga trampas. Es un poco la interpretación que yo tengo y que me perdonen muchos andaluces, pero... Bueno, la verdad es que los resultados tienen miga, podríamos decir así, ¿verdad? Coloquialmente, y son analizables además desde muchos puntos de vista, ¿no? Una sociedad como la andaluza, marcada pues muy especialmente por un nivel de paro tan elevado que sigue votando socialista independientemente de lo que sucede, ¿no? En esta parte de España tan importante. Nos quedamos con ello, veremos más detalles de esos comicios, veremos si son extrapolables o no los datos, si nos podemos fijar en Navarra, si tiene alguna repercusión también en el Partido Socialista en general, en Navarra, lo veremos en otras tertulias, ¿de acuerdo? Paloma Zorrilla, muchas gracias por acompañarnos, un placer como siempre. José Félix Collazos, gracias también. Gracias a y gracias, Jesús Hernández. Gracias. Bueno, hacemos ahora una breve pausa y luego les contamos más historias, por ejemplo, estudiar y hacer prácticas en el extranjero, un programa que nos acerca a la Cámara de Comercio.